Hola, hola mis queridísimos amigos, sean muy bienvenidos a mi canal El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. El tema de la charla de hoy es apasionante porque vamos a hablar de qué es el tiempo y conciencia. Tiempo y conciencia. Entonces, vamos a empezar diciendo que el tiempo no existe. Pero sin embargo diremos que es real y virtual. Y lo real, por supuesto que varía de un ser humano a otro, porque todos percibimos la realidad desde muy diversa forma. Todos los seres humanos, por ejemplo, si yo a un ser humano, a una persona, le digo, descríbeme el árbol que hay en el parque, por tirar un ejemplo. Una persona lo va a describir de una manera determinada, otra manera lo va a percibir de otra manera determinada el mismo árbol. Entonces, a eso me refiero con que todos los seres humanos percibimos la realidad de una manera muy diferente de uno con otros. Y eso está muy ligado al tiempo. Pero el tiempo a su vez está ligado muy ligado a la conciencia. Entonces, cuando yo digo que el tiempo no existe, pero también digo a la vez que es real, claro, es real en el sentido que tú creas, de acuerdo a tu nivel de conciencia, la realidad. Tú eres co-creador del universo. Entonces, bajo ese punto de vista estoy hablando, que no existe, pero es real. Y a la vez es real porque tú creas la realidad, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Y aparte es virtual. Y virtual no es nada más ni nada menos, quiere decir que es modificable. La realidad es real, es virtual y virtual es igual a modificable. Virtual no quiere decir de que no exista. Virtual quiere decir que es modificable. Entonces, como estoy hablando del tiempo, el tiempo es modificable de acuerdo al nivel de percepción de cada persona. Eh, El alma, como ya lo expliqué anteriormente aquí en el canal, en mi humilde canal, dije que el alma es eterna. Por consiguiente, el alma no conoce el tiempo, porque el alma es inmortal. Pero también es virtual. Y ya expliqué que virtual no significa que no exista, sino que es modificable. Y los límites del tiempo están muy vinculados a la conciencia del ser. Por eso tendríamos que hablar mejor de la conciencia del tiempo, donde la conciencia nos ayudará a entender qué cosa es el tiempo. Vuelvo a poner énfasis en lo siguiente. Es solamente un asunto de conciencia, ya que el tiempo no transcurre de la misma manera, que lo expliqué anteriormente, de una persona a otra. ¿Ok? Eh, entonces,
como no transcurre de la misma manera de una persona a otra, tendríamos que hablar que la realidad cada uno la ve de forma diferente, porque la conciencia es una realidad virtual. Y en el mundo de la conciencia, podemos decir que la conciencia es y será. Por tanto, no se puede medir. Es como el tiempo, que no es cronológico, ya que el tiempo es virtual y modificable. Que, vuelvo a repetir, no quiere decir que no exista. Es como la luz. La luz, por ejemplo, es invisible, ¿cierto? Pero ocurre. ¿Han escuchado, por ejemplo, el dicho más allá de la velocidad de la luz? Eso quiere decir, tiene que ver estrechamente con el tiempo, porque la luz pasa tan rápido que tu ojo humano no la alcanza a ver. Solo la ves como un resultado final de lo que, en este caso, tu percepción de la vista capta. La ves solamente el resultado final, pero no alcanzas, el ojo humano no alcanza a percibir la velocidad de la luz. Hay tantas cosas que no son medibles, pero existen. Los antiguos tenían una definición del tiempo bien precisa. Por eso existen los mitos. Y en el mito está todo escrito. ¿Por qué? Es muy simple. Porque en el mito se une el presente, el pasado y el futuro. Todo ocurre a la vez, en un único instante. Es igual que un fotograma, ya que el universo no es local. Donde el espacio, esto es alucinante, donde el espacio, el tiempo y la energía no existen. Todo confluye en un único momento, el momento presente. En la antigüedad, los antiguos, valga la redundancia, decían que el tiempo era circular. En la mitología, todos hablaban de esto, de que el tiempo era circular. ¿Cuándo se empezó a hacer una cronología del tiempo? La Iglesia Católica creó dicha cronología del tiempo. Porque la Iglesia tenía que de alguna manera explicar lo que acontecía en los libros sagrados, por ejemplo, como la Biblia. Tenía que explicar toda esa historia de Adán y Eva, de los comienzos de la historia de la humanidad. Y para que fuera entendible, tenía que haber una secuencia cronológica. Por eso hay antes de Cristo, después de Cristo, y la Iglesia se tira para adelante con cuánta cosa se le ocurre para justificar las escrituras. Y esto del primer hombre, de la primera mujer, etcétera, etcétera, Adán y Eva, estoy hablando específicamente. Entonces, la Iglesia dice que el tiempo acaba con lo del mito, con la historia que está en la mitología antigua. Porque el mito trae toda la información, si tú eres capaz de decodificar lo que hay al interior, lo que decían los mitos, encuentras todo. Ahí está el presente,
el pasado y el futuro. Todo está en el mito. Entonces la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace? Para explicar lo que dije anteriormente, la historia de la humanidad, todo ese rollo de Adán y Eva, ¿qué hace? Dice, no. Aquí el tiempo no es circular, como decían los antiguos en el mito, como decían en la India, todas las culturas antiguas hablaban del tiempo circular, y la Iglesia Católica dice, no, el tiempo es lineal, es cronológico. Y ahí inventa el calendario gregoriano. El Papa Gregorio fue el que llevó a cabo o descubrió, no sé, hizo este calendario. En el fondo, eso no tiene tanta importancia. La importancia la tiene lo que estoy humildemente contando, que la Iglesia empezó a decir que el tiempo era lineal, que no era circular. ¿Ok? Para dar vida a lo que sería después el calendario gregoriano, como te lo dije, creada por el Papa Gregorio. El tiempo está muy ligado a la idea de la muerte. El miedo a morir o el miedo a vivir. Porque eso tiene que ver con la concepción individual del tiempo. Por ejemplo, el tiempo no pasa igual para un niño pequeño que para un adulto. Porque el niño pequeño tiene una conciencia pura. Entonces, él vive un constante presente. El niño pequeño no se estresa, no vive pensando en un mañana, lo da todo en un único instante, que es el momento presente. Mientras que el tiempo pasa de manera diferente a un adulto, porque el adulto le teme a la muerte, le teme a los límites. La misma sociedad, y dentro de su poca capacidad de entender el mundo que le rodea, se pone límites. Y los límites están muy ligados. Los límites están muy ligados al miedo. Eso es muy interesante. Entonces, el niño pequeño percibe el tiempo de manera diferente como lo percibe la persona adulta. El adulto siempre está preocupado del reloj cronológico, del reloj cronológico, de cómo su vida va pasando y llega a su fin. Es una cosa increíble, porque no cree en la eternidad del alma, en que su conciencia, en que su alma es inmortal, que va más allá de todo límite. Entonces, el límite del tiempo para aquel que se ha iniciado en el camino de la conciencia, sabemos que no tiene límites. Si yo, una persona consciente del ser, consciente realmente de la vida, que está en este trabajo de adquirir conciencia, que es diferente a tener conciencia, el trabajo de adquisición de la conciencia es uno, tener conciencia es otra cosa. Entonces, una persona que se ha iniciado en el trabajo de la adquisición de conciencia, si tú le preguntas, ¿el cielo tiene límites? Te va a decir, es infinito, porque ve el mundo de otra manera, lo ve sin límites. Entonces, para esa persona, el tiempo no cuenta en términos cronológicos. Frente a los límites, hay un temor.
Porque el límite tiene que ver con el miedo. Y el niño vive sin miedo, a diferencia del adulto inconsciente, que no está en este camino de la adquisición de la conciencia. Lo cronológico te resta energía, no te suma. ¿Qué pasa cuando tú estás pendiente del reloj? Vives estresado, ¿me entiendes? Por eso digo que lo cronológico te resta energía, no te suma. ¿Cuándo te liberas? Cuando estás libre del tiempo. Por ejemplo, cuando estás en contacto con la naturaleza, te liberas, te olvidas del tiempo, entras en una comunicación perfecta. Sientes, estás siendo igual que un niño, vives el momento, el aquí y el ahora, vives el no tiempo. Entonces, para la conciencia el tiempo no fluye de manera cronológica. Eso es muy importante, es vital entenderlo. Como lo hace para la parte racional, para la parte mental que se encuentra situada en el hemisferio izquierdo de tu cerebro. Esa es la parte racional, la parte que le gusta la cronología del tiempo. Por eso la parte vinculada al arte, la parte vinculada al no tiempo, a la belleza, a la sutileza de las cosas, la que acepta las sutilezas de las cosas está en el lado del hemisferio derecho del cerebro. Esa es la parte, vendría siendo, repito, la parte del no tiempo, que está situada en el hemisferio derecho de tu cerebro. Ahora tiro una pregunta. ¿El tiempo no existe o no existe porque no lo podemos ver? La adquisición de la conciencia es la conciencia total, donde existe una pregunta y una respuesta, y donde la pregunta y la respuesta es una sola cosa. Como en el mito. En el mito está escrito todo, donde se une el presente, el pasado y el futuro. Está escrito en forma del mito. Por eso es muy importante saber decodificar los mitos que hay en la historia de la humanidad. Y ahí vas a encontrar que está todo en el mito. Absolutamente todo. La verdadera historia me refiero. Entonces, vuelvo a formular la pregunta. ¿El tiempo no existe o no existe porque no lo podemos ver? Entonces, donde existe una pregunta y una respuesta, está la conciencia total. Y donde la pregunta y la respuesta, tú te das cuenta que es una sola cosa. Esa es la realidad del mundo virtual, o sea, del mundo del tiempo. Esto es alucinante. Escuchen bien. Nosotros no vemos el presente. Lo que vemos es el pasado. Tú dirás, flautas, ¿qué es eso tan extraño? ¿Qué dice Andrea? ¿Cómo es que yo observo una mesa, observo una situación y estoy observando el pasado? ¿Qué es eso? Mira, escucha bien.
Lo que vemos es una imagen del pasado. Por ejemplo, llevémoslo a algo objetivo. Cuando tú sacas una fotografía, la imagen captada que tú captas con tu cámara se detiene en un único instante, ¿cierto? Captas la imagen, valga la redundancia, de una imagen detenida en el tiempo. Y tú, la imagen queda congelada en el tiempo y tú sigues actuando desde el presente. Pero ¿qué pasa que cuando tú ves ya la foto ya hecha? Ya ves el pasado, porque ese momento en el tiempo se congeló. Entonces tú ya percibes esa foto como el pasado. De hecho, ¿por qué guardan las fotografías en álbumes? Es muy simple, para después ver, uy, en el tiempo, mira, esto pasó en el tiempo y aquí está graficado por medio de una fotografía. Entonces, ¿entiendes que lo que vemos es el pasado? Por eso te pongo el caso, el ejemplo, mejor dicho, de la fotografía, que es una imagen detenida en el tiempo. Mientras tanto, tú sigues actuando desde el presente. Pero cuando ves la foto, estás viendo el pasado. Por eso digo que el tiempo no existe. Todo confluye en un único instante, el momento presente, tal como lo ve el niño. El niño goza, el niño vive a concho el momento presente. Para él es como la imagen de la fotografía. Él se detiene en el momento presente y no hay tiempo, no hay un mañana, no hay un después. Por eso el tiempo no existe. Todo confluye en un único instante, donde el pasado, el presente y el futuro se unen en un único instante. Vuelvo a repetir. Esto es alucinante. En el mito, los griegos tenían dos dioses del tiempo. El dios Cronos y Kairos. Volvemos nuevamente al mito. Cronos era el dios del tiempo cronológico, el tiempo de los relojes, el tiempo del calendario, el tiempo de los días. Ya mencioné anteriormente que la Iglesia había creado el calendario gregoriano. El Papa Gregorio, para ser más exacta, para dar una solidez a todas las historias que cuentan de Adán y Eva, todo lo que está escrito, ¿no? Para manipular la historia de la humanidad, porque desde tiempos inmemorables la Iglesia ha llevado el control de todo, de la política, de todo. La Iglesia, muchos no se dan cuenta aún, pero es cosa de ir hacia atrás. Siempre la Iglesia ha estado presente en las cruzadas, en las grandes guerras. La Iglesia está ahí, controlando todo. Y por eso crea el Papa Gregorio el calendario gregoriano. Es demasiado obvio, ¿no? Que es para manipulación. Entonces tenemos que en el mito los griegos tenían dos dioses, lo repito, del tiempo. Cronos, que era el dios del tiempo, los relojes, los calendarios y los días. Y estaba el otro dios del tiempo que le llamaban Kairos. Ese era el dios de la oportunidad, el dios favorable, que cambia el destino del hombre. Eso está escrito en el mito griego. Entonces, Kairos era el dios de la oportunidad favorable que cambiaba el destino del hombre. Para la filosofía griega, Kairos representaba un lapso indeterminado en que algo importante sucede.
y su significado literal es momento adecuado y oportuno. Y en la teología cristiana se le asociaba con el tiempo de Dios. ¿Ven cómo va la iglesia manipulando todo? El tiempo de Dios. O sea que Dios tiene un tiempo para perdonar, un tiempo para castigar, hay un tiempo según la iglesia para irse al cielo, hay otro tiempo según la iglesia para irse al infierno, a las profundidades del infierno, y suma y sigue. Por eso la iglesia está muy pendiente del tiempo para explicar los aconteceres. Entonces, a ver. Estamos hablando del dios Kairos, que era el dios de la oportunidad y que cambiaba el destino del hombre. La principal diferencia con el tiempo de Cronos, que es un tiempo de naturaleza cuantitativa, mientras que el tiempo del dios Kairos es de naturaleza cualitativa. Kairos representa el hoy, el ahora, como lo vive el niño, ese único instante que se transforma en un para siempre, o sea, lo eterno. Y sabemos que lo eterno no es un concepto, es la conciencia misma. La conciencia misma porque va más allá del tiempo. Kairos es el momento en que una misma mujer se sabe madre, en que un general intuye el triunfo de la batalla. Kairos es el instante en que la voz humana irrumpe en la 9ª sinfonía de Beethoven. Kairos es el punto de encuentro entre la providencia, el cosmos, la persona y la historia. Es la flecha divina para herir de amor el corazón del ser humano. A ver, voy a mirar siempre tengo una ayuda de memoria acá. Es muy importante entender que el tiempo es virtual. Vuelvo a repetir, es muy importante entender que el tiempo es virtual. Eso no quiere decir que no existe, sino que es modificable. Y tú creas el tiempo mediante tu percepción de la realidad. Pero esa percepción de la realidad con la cual se crea el tiempo tiene que ver mucho, está muy ligado al trabajo de la adquisición de la conciencia. También vamos a mencionar en todo esto que el universo, hay que tener muy en claro que el universo no es local. ¿Qué significa que el universo no es local? Donde el espacio, el tiempo y la energía no existen. Todo existe en un único momento. Y ahí, recuerden siempre lo del mito. En el mito, a través del
en la historia antigua, siempre se hablaba del tiempo como circular, jamás como lineal y cronológico. Eso está hecho para manipular al hombre. Entonces, en cuanto al tiempo, podríamos redondear, para finalizar esta charla, de que el tiempo es virtual y que se crea de acuerdo al estado de la adquisición de la conciencia. Por eso el tiempo no pasa igual para unos seres humanos que para otros. Entonces, hay que volver a ser como niños, vivir el aquí y el ahora. Ese único instante que se hace eterno. Cuando tú vives intensamente el momento presente, es que como que capturaras el tiempo en ese único momento, en ese único instante, y lo hicieras eterno, perdurable en el tiempo. Es algo realmente mágico esto del tiempo. Es algo que tal vez cuesta un poquito entender, pero aquí humildemente estamos en este canal para abrir las percepciones, para lograr dar un paso más allá en la comprensión de qué es la vida, de qué es la conciencia, de qué es el tiempo, de qué es el alma humana, porque todo está ligado y forma parte de una misma cosa. Así que bueno, este sería el tema de hoy, amigos. El tema del tiempo lo quise tocar porque lo encuentro apasionante. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal. Y lo más importante, formulen preguntas, porque yo siempre me pongo muy, muy contenta y muy agradecida cuando me formulan preguntas. Pueden también aportar ideas respecto a nuevos temas que quieran que yo trate aquí en el canal. Más adelante me voy a acordar le prometí a una suscriptora, lo que pasa que este tema de hoy del tiempo y la conciencia lo tenía arreglado de antes, pero le prometí a una suscriptora que debe saber que me debe estar mirando, si Dios quiere, le prometí, ella me dio una idea de un tema que le gustaría que yo tocara. Entonces, como esa suscriptora, estoy muy dada a que ustedes propongan temas para ser tocados en este humilde canal del despertar. Así que me despido, no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Un besito grande y envíen sus comentarios, que voy a estar muy feliz de recibirlos como siempre. Y no olvides suscribirte y te mando a la distancia un besito enorme y un abrazo también enorme y nos vemos muy pronto en El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Adiós, amigos, nos vemos pronto. Adiós.